Listo. Ahí estamos. Bueno, la idea para empezar ahora, que quizás si éramos más lo podíamos hacer por el chat, pero ya que somos menos, lo podemos decir. Vamos a mostrarles unas imágenes, ¿sí? Y va a haber una pregunta y ustedes tienen que elegir cuál de esas imágenes, preferentemente una sola de esas, es la que representa más, la que responde mejor a la pregunta que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Ahora ya van a entender mejor cuando lo puedan ver. La primera pregunta es, ¿cuál es una buena madre? ¿No? Ahí van a aparecer las imágenes. Espérate que voy a admitir. Un segundo. Sí, esperamos. No me permite ver los controles. Entonces se me arma el lío. Un segundo. No sé si lo puedo admitir acá. Un segundo. Vamos a hacer eso. Bienvenida, Carol. Gracias, gracias. Vengo llegando del trabajo. Bueno, les contábamos que vamos a hacer un juego y la idea es que vamos a hacer una pregunta y después hay imágenes para ver, que ahí tienen un numerito, entonces cada uno tiene que responder a esa pregunta eligiendo una de las imágenes, ¿sí? Que mostramos ahí. Eh, entonces, bueno, vos decís, Leti, ¿lo hacemos por el chat o lo hacemos? Como quieran. Bueno, Solo uno se tiene que elegir Cada solamente uno una. tiene que- Esa es la parte la consigna. más difícil, la trampa. La pregunta para estas cuatro imágenes es, ¿cuál es una buena madre? ¿Sí? Entonces, fíjense cuál de esas cuatro les parece que que es una buena madre y el que la tenga la dice. ¿Qué número eligió? no hay correctos e incorrectos, ¿no? Acá No, esto no, tiene no. que ver que Eso cada mismo. uno. Ahí Jonathan dice que la 4. Carol dice que la 1. Bien. ¿Ah? Fernando está pensando. Ahí está. Bueno, muy bien. Vamos Falta, en la siguiente. Sí. yo no veo qué puso, decime vos qué dijo. Porque Ah, y Fer puso 4 también. 2, 4 y un 1. Bien. ¿Quién o cuál de estas personas que vamos a ver ahora es artista? ¿Sí? Acá lo mismo. Ahí van a ver las fotos y tienen que elegir una. Carol dice 2. Jonathan dice 2 y Fernando dice 1. Muy bien. ¿Quién es eficiente en su trabajo?
Carol dice 1. Fernando dice 2. Y Jonathan dice 1. Bien. La próxima. ¿Quién tiene más conocimiento? Paso más. Carol dice 5. Jonathan dice 2. Y Fernando dice 6. A ver si puedo mentir. Bien, vamos. La próxima. Perdón, que si no, no puedo admitir. La próxima. Vamos otra vez. ¿Quién de estas personas es más espiritual? Carol dice 3. Fernando dice 3. 3, porque no puedo escribir. Y Jonathan se suma al 3. Y Carol, la otra Carol, bienvenida, también dice 3. Bien. Muy bien. Vamos a la próxima. ¿En cuál de estas imágenes hay un líder? Carol dice 5, la otra Carol dice 6, Jonathan dice 5. ¿Qué número es el chico que está alzando al otro? No lo alcanzo a distinguir. 6. 6. Bien. 6. ¿También 6? Ahí va. Ujú. Bueno, creo que están todos. Sí, Bien. muy bien. Bueno, Así les puedo ver la cara a todos. ¿fue difícil elegir? Un poco. Bueno, Y por porque ahí... no daba opciones de más de una respuesta. Esa Ujú, parte se hace difícil. claro, somos malas personas. Bueno, por ahí cada uno, como ustedes estuvieron trabajando antes en otro de los módulos que tenía que ver con los paradigmas. Bien, cada uno trae, ¿no?, diferentes miradas o ideas sobre las cosas, y la verdad que las historias de ninguna de estas personas conocemos. Algunas tenemos más ideas, otras no sabemos nada, pero a primera impresión muchas veces ya podemos definir algo, ¿no? Creemos que sabemos algo o podemos detectar alguna cosa que creemos que es de esa forma, ¿no? Entonces la invitación es a repensar esas ideas por ahí que traemos, pensando puntualmente ahora en la facilitación, ¿no? Veíamos imágenes de quienes podrían ser líderes, ¿no? Y a veces también a lo largo de la historia de nuestras iglesias, de nuestra vida personal, de diferentes espacios en los que hemos estado, hemos construido ideas sobre qué es el liderazgo, quién lo puede ejercer, quién sí, quién no, ¿sí? Entonces la idea es
en estas semanas poder pensar sobre esos conceptos que traemos y sumar otros y adentrarnos en el paradigma de la facilitación. ¿Sí? Bien, estuvimos conversando en torno al tema de paradigmas, ¿no? En el primer módulo, luego en el paradigma y la perspectiva de la misión. Y una de las primeras cosas que les pedimos es que participen de un foro. Yo les mandé esta semana, les copié, no es que para que lo hagan en el grupo de WhatsApp, pero es para incentivarlos a que vayan pensando en esto. Y la idea y parte de la tarea de la semana es participar de ese foro, ¿sí? Compartiendo un poco su transitar, su caminar, porque la idea no es solo poder leer y compartir algo de lo que comprendemos, de lo que leímos, sino también poder revisarnos en nuestras prácticas, en nuestra historia, y entonces los trabajos de cada semana van a ir teniendo un poco de ambas cosas, ¿no? También van a tener que realizar un cuadro eh, y nos interesa mucho que presten atención a ese cuadro porque van a tener como diferentes modelos de facilitadores y facilitadores y que puedan tener en cuenta tres aspectos dentro de los facilitadores y los facilitadores que tiene que ver con el poder, la participación y el trabajo en equipo, ¿sí? Si hay dudas, después lo seguimos charlando por el grupo de WhatsApp, pero en eso va a consistir la tarea de esta semana. Los animamos a que hay videos que son entretenidos para ver, digamos, hay lecturas que son bastante amenas, así que a poder hacerlo con tiempo esto, ¿no? Bueno, una de las cosas que para nosotros es fundamental es poder pensar cuando hablamos de facilitación, desde qué lugar nos paramos, ¿no? Desde qué lugar nos paramos nosotros para encontrarnos con el otro, la otra. Y vamos a centrar casi todo lo que queremos reflexionar en este encuentro en conversar sobre esto. ¿Cómo vamos al encuentro del otro? ¿Sí? Y vamos a ir compartiendo alguna recopilación de cosas que nosotros hemos venido realizando a lo largo de los años y que tiene que ver con lecturas, con personas que compartieron con nosotros algunas experiencias y que para nosotros nos han enriquecido y por eso queremos compartirlas con ustedes. A ver, voy a tratar de compartir pantalla nuevamente, pero acá vamos a ir por acá. A ver, esperen que primero voy a tener que... Tengo que admitir. Perdón. No puedo hacer las otras juntas, no sé por qué. Bueno, les decía esto de que queremos reflexionar en torno a cómo vamos el encuentro del otro. Y lo que primero vamos a preguntarnos es desde dónde nos paramos cuando nos encontramos con el otro y la otra. ¿Con qué me acerco al otro o la otra? Por otro lado, ¿qué posee ya el otro o la otra? ¿Y qué pasa cuando nos encontramos? ¿Sí? Son preguntas que está bueno poder realizarnos y en torno a eso vamos a ir reflexionando. ¿Con qué me acerco al otro? Vamos como ser humano. Y como ser humano que tenemos nuestras propias debilidades y fortalezas. Vamos con nuestra fe, porque no nos despojamos de nuestra fe para el encuentro con el otro. Lo que decimos, los análisis que hacemos, las preguntas que nos hacemos, la expresión de nuestra cara, los gestos, no pueden ocultar lo que somos. Y la fe determina la visión del mundo en la que estamos insertos. Hablábamos de paradigmas, entonces nuestra fe sin duda está posicionada desde un lugar y eso va a marcar nuestro encuentro con el otro. Y también, por otra parte, lo que creo acerca del mundo afecta mucho lo que traigo al encuentro con el otro. Porque lo que creo del otro va a afectar ese encuentro, ¿no? Por otro lado, me acerco al otro como un ser humano reconciliado con Dios y con mis hermanos. Hay un texto en 2 Corintios 5:18 que dice, Dios nos reconcilió consigo mismos
por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y también voy al encuentro del otro con un objetivo para alcanzar. Que en realidad parece medio raro esto, pero la pregunta que queremos dejar en torno a esto es, ¿qué nos mueve? ¿Qué es lo que nos moviliza para ir al encuentro del otro? Y en esto de movilizarnos, sí nos parece importante compartir algunas pautas éticas. Esto yo les decía que tiene que ver con un camino recorrido, encuentros, lecturas, y nos hemos basado sobre todo en esto a una ponencia de Sidney Roy, una persona que admiramos y que hace mucho tiempo compartió en un encuentro y compartió todo esto de cómo voy al encuentro del otro y nos parecía muy pertinente para poder compartirlo con ustedes. Por un lado, desde la ética tenemos que ver al otro como una criatura de Dios que merece como tal mi amor y mi tiempo. También debo considerar al otro como a mí mismo un único ejemplo en el mundo con un espacio, una tarea que solo cada uno puede cumplir. Debo concebir la salud plena como el objetivo principal. Y cuando hablamos de la salud plena, hablamos del espíritu, las emociones, los pensamientos, las fuerzas, las pasiones físicas, todo tiene que ver con este concepto de plenitud y de salud plena. Y debo ayudar al otro a buscar un espacio para ser hombre. Es un lindo concepto de pensar esto, de tratar de ayudar y potenciar al otro para que pueda ser la mejor versión de sí mismo. Esta es una frase de Sidney Roy que dice, voy al encuentro del otro como ser humano, con mis debilidades, capacidades, historia personal. Voy con mi fe, reconciliado con Dios y comprometido con el otro. Voy para alcanzar el objetivo de colaborar con el otro para que los dos seamos lo que Dios quiere. Por otra parte, otra de las preguntas es, ¿qué es lo que ya tiene el otro? ¿Qué es lo que voy a descubrir en la aventura de encontrarme con el otro? Y en el otro vamos a encontrar la presencia de Dios. Muchas veces nosotros nos creemos que somos los únicos, y me refiero a esto como cristianos, que tenemos la presencia de Dios. Y en el otro vamos a encontrar la presencia de Dios, aunque a veces nos cueste descubrirlo. Por otra parte, también podemos encontrar una persona sufriente, alguien que viene atravesando un camino diferente al mío y alguien que está sufriendo. También encontraremos la voluntad de buscar una solución. La presencia en sí es un testimonio de la presencia de Dios, la presencia del otro. Arraigado en su ser está siempre el deseo de buscar su razón de ser. Está plantado en su espíritu el amor por vida. Hace un tiempo nos cruzamos con un autor que se llama Carlos Avellaneda, casi de casualidad, de una manera extraña, llegó a nosotros. Y bueno, y desde que empezamos a leerlo, con Leti nos volvimos fan, no, nos gusta mucho leer lo que dice, y él habla mucho sobre el encuentro con los otros, y bueno, y queríamos compartirle algunas preguntas que él dice, y algunos fragmentos, ¿no? Este libro dice Yo y el otro en búsqueda de nosotros. Tiene muchos libros que ha escrito que son muy interesantes, pero bueno, hemos tomado algunos fragmentos de este libro en especial. Él pregunta, ¿no? Primero, la anterior, ¿qué vemos nosotros cuando vemos al otro? ¿Lo vemos a él o vemos nuestra proyección y prejuicio sobre él? ¿Sí? Nuestra mirada sobre cualquier otro de nuestra vida lo ubica en un lugar y en una condición, la de amigo o enemigo,
la de ayuda o amenaza, la de prójimo o no prójimo. Esa mirada que tenemos sobre los demás se alimenta de experiencias que hayamos vivido, de nuestros temores personales, de nuestras carencias y necesidades. También se nutre del amor que hayamos recibido y de la paz y seguridad que eso nos dio. Por ese motivo, también hay que decir que el modo como vemos al otro tiene que ver con la imagen que tenemos de nosotros. Eso, todo lo que dice es como muy profundo, ¿no? Pero podemos pensar cómo a lo largo de nuestra historia y con los otros que nos encontramos, ¿no? Cómo atraviesa esos encuentros las cosas que hemos vivido, lo que nos ha pasado, cómo nos sentimos frente a esos otros con los que nos cruzamos, y a veces nosotros nos sentimos de un modo y otro se siente de otro modo con la misma persona. Entonces, bueno, está bueno como pensar también que estamos atravesados por nuestra propia historia y experiencias personales en el encuentro con los otros. Es mi mirada, dice, lo que me acerca o aleja del otro. Se trata de un encuentro de mí mismo con él mismo, de mi realidad con la suya. Es un encuentro que no anula la distancia de lo distinto, más bien elimina la lejanía del prejuicio que deforma al otro, convirtiéndolo en algo que no es. Solo abriéndome al misterio personal del otro, se podrá abolir toda distancia entre los dos. Eso es la comunión. En esto que veíamos al principio, de las imágenes que asociamos a ciertas características por ahí de algún otro, es como el hecho de poder dar la chance de que el otro es un misterio en sí mismo y que tiene una historia y que tiene mucho para contar y mucha experiencia, más allá de lo que yo puedo imaginar del otro, de mis hipótesis y de mis juicios. Digamos, el otro es un otro y está lleno de misterio, ¿no? Entonces, bueno, es todo un desafío acercarme al otro teniendo en cuenta eso. Hay mucho que no sé. Ajá. Está bueno, claro. Sí. Hacemos una micropausa. Ahí pasamos a la otra. Ah, sí, ahí. Bien. Y otra pregunta que volvemos a Sidney Roy, vamos entrelazando entre Sidney Roy, una historia que comenzó hace mucho tiempo, y Carlos Avellaneda, pero nos gustaba esto de poder ir entrelazando lo que dice uno desde un lugar y el otro, porque nos parece que ambos apuntan hacia lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos encontramos? Tú y yo, nosotros y ellos. Sidney Roy dice que hay 3 verbos de acción que ilustran lo que pasa en el encuentro de Jesús con el ser humano y en el encuentro nuestro con el otro, que en la Biblia encontramos 3 verbos de acción, y perdón para los que manejan y conocen bien los términos en el original, pero yo los voy a pronunciar como los leo, porque no es todo lo que conozco, ¿sí? Un primer verbo que menciona que se da en el encuentro de Jesús con el ser humano o en el encuentro nuestro con el otro es ekenosen. Y dice que kenosis es: él se vació a sí mismo de todo derecho y reclamo, se hizo nadie. ¿Recuerdan el texto de Filipenses 2? Que cuando dice que, aunque era de naturaleza divina, no insistió en ser igual a Dios, sino que hizo un lado y se humilló a sí mismo. Fue obediente hasta la muerte de cruz. Esa acción de vaciarnos en relación al otro tiene mucho que decirnos, porque nuestro rol frente al otro es tomar la forma de esclavo, despojarnos de toda pretensión de ser el que sabe frente al pobre que no sabe, ¿sí? Vieron que hablamos esto desde dónde nos paramos, ¿no? Esto de pararnos nosotros de una posición de que sabemos frente al que no sabe o el que está confundido. En el primer módulo hablábamos de la verdad, ¿no? Y en esto nos parece importante recalcar que nosotros muchas veces creemos que somos dueños de la verdad y el otro es alguien que viene a comprar nuestra sabiduría. Ojo,
con esto cuando vamos al encuentro del otro. Pablo Freire dice, todos sabemos algo, todos ignoramos algo, por eso aprendemos siempre, ¿no? Estamos en un tiempo que podemos proponer, que podemos siempre aprender del otro. Entonces, eso predispone nuestra actitud en el encuentro con el otro de otra manera. Y venimos al encuentro para aprender cómo Dios está obrando en la vida del otro. Venimos para tratar de dar unos pasos juntos en un camino de experiencia que aún no se ha transitado, porque si no nos habíamos encontrado, ese camino no ha sido transitado. Y nos abrimos al Espíritu de Dios para estar sensibles al gemido y suspiros, a la desilusión y a la esperanza que pueden estar escondidas dentro de esa criatura única, esculpidas por las manos del Padre Celestial. Así lo recibimos y nos abrimos a compartir. Solo cuando puede ofrecerse gratuitamente, vaciarse a sí mismo, puede ser realmente ser llenado del Espíritu Divino y la gracia abundante de Jesucristo nuestro Señor. Si no nos vaciamos, si no nos despojamos, no podemos ser llenos del Espíritu de Dios. El segundo verbo que ilustra el encuentro de Jesús con el ser humano, o el encuentro nuestro con otros seres humanos, es evangelisestai. Y perdón si lo pronuncio mal, pero sí lo que nos dicen es que la traducción española debilita este término porque lo reduce a proclamar el evangelio de una manera verbal. Este proclamar sugiere palabras. La tarea de Jesús, lo vemos en todo el evangelio, era proclamar el reino de Dios, como lo fue para los discípulos, y también lo es para nosotros. Richard Cook dice que, al menos en Gálatas, esta palabra no debería de traducirse como predicar el evangelio, sino encarnar el evangelio en su medio. Queremos compartir las buenas nuevas, que Dios reina, que hay sentido en la vida, que el proceso de restauración ya comienza, que hay esperanza para la venida del Shalom, paz para con Dios y entre los seres humanos. Las buenas nuevas no es que todo va a seguir de mal en peor. Debemos contagiar al otro con una fe profunda en el Dios de la historia, que sabe lo que hace, está tocado de corazón por nuestros sufrimientos y aspiraciones, y que promete, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. En él ya somos criaturas nuevas, con el privilegio de contagiar las buenas nuevas a cada persona y a cada pueblo. Entonces, mencionamos dos verbos. ¿Cuáles eran los dos verbos? A ver si están despiertos, si no se me han dormido. Segundo, evangelizar. Encarnar el evangelio sería, ¿no? Que la palabra suena como si fuera evangelizar, que es evangelizar y algo así, pero tiene que ver no solo con la proclamación verbal, sino con el encarnar el evangelio. Y el primero. Ahí Ana Cecilia dice kenosis. Kenosen, que significa kenosis, es el vaciarse a sí mismo. Y ahora es una palabra parecida, y es esquenosis. Esquenosis quiere decir tabernáculo. Y Jesús hace su tabernáculo con los hombres. Juan dice, aquel que es la palabra de Dios se hizo hombre y se tabernaculizó entre nosotros. Fue verdaderamente Emmanuel, Dios con nosotros. Yo pongo la imagen esa de una carpita y de un campamento porque siempre me gustaba escucharlo a mi papá, que decía que Dios, en vez de decir tabernaculizó, que es una palabra que para nosotros no es tan de nuestro contexto, Dios hizo campamento entre nosotros. Y a los que nos gusta ir de campamento, es algo que suena
a algo lindo, esto de que Dios hizo campamento entre nosotros, o se fue de campamento con nosotros. Y bueno, para los que somos argentinos o los que nos gusta tomar mate, esa imagen me gusta porque tiene que ver con esto de que la divinidad habitó entre nosotros en forma concreta y material. Esta presencia de Dios concreta y terrenal, tenemos que recuperarla hoy en día, ¿no? Esto que vimos en los evangelios, este verbo que se da en los textos, eh, podemos recuperarlo para nuestro contexto en este día, en nuestra vida cotidiana. Después de todo esto que charlábamos, ¿no? Pensábamos que está bueno como recordar dentro de nuestra historia y preguntarnos un poco qué encuentro con otra, con otro, ¿no? Diferente, me fue difícil, desafiante o enriquecedor. ¿Y por qué? ¿No? Todos a lo largo de nuestra historia nos ha tocado en algún momento o en más de un momento encontrarnos con personas que ha sido difícil, ¿no? En esto de que, que, que veíamos, ¿no? De que de todos tenemos algo que aprender, ¿no? Y a veces como que pensamos, bueno, esa persona no, de esa persona no hay nada que tengo para aprender, o que es tan distinta a mí que no puedo, no me sale, ¿no? Y a veces el tiempo nos permite como descubrir otras cosas nuevas, ¿no? ¿A alguien le gustaría compartir alguna experiencia que haya tenido con algún otro, con alguna otra diferente, que por algún motivo lo movilizó? Dejo de compartir pantalla para poder verlo. Dale. ¿Qué encuentro con otro diferente? Me fue difícil, desafiante, y también puede ser un encuentro enriquecedor, ¿no? No necesariamente tiene que haber sido difícil o desafiante. O alguien que me sorprendió, ¿no? Yo me imaginaba una cosa y de repente me sorprendo en ese encuentro. Yo tengo una experiencia, y no sé si responde a la pregunta, pero de alguna forma lo sentí como lo mencionan ustedes. Con respecto a que un día yo estaba en la iglesia con los jóvenes y de alguna forma me tocó hablar con una persona que se dirigió a mí. Era un chico nuevo que estaba llegando, pero también iba a la iglesia. De alguna forma estábamos hablando de Jesús y cosas que en la Biblia hablaba de sus acciones. Yo en ese momento le explicaba cómo en mi vida fue cambiando Jesús, pero él estaba manejaba mucho la lógica de lo que él había hecho en nuestra vida. O sea, siempre había un pero detrás de lo que yo le explicaba o de alguna forma me metía en una situación que no tenía sentido y era como que yo no me esperaba esa respuesta de él. Pensé que me iba a comprender o a escuchar lo que le estaba diciendo porque para mí sí tenía sentido, pero para él no. Y no entendía el por qué. Bueno, ahora recién me estoy dando cuenta con estas clases que la forma en que él transcurrió su realidad con Dios no es la misma que la que yo tuve. Y de alguna manera la situación era un poco muy desafiante porque era un debate y era como que dentro de mí sentía como que me estaba retando a seguir, a hacerle entender y no podía. Este muchacho es más joven que yo y muchas veces por mi edad yo trataba de cuestionarle que capaz por esa edad que él tenía, capaz es por eso que no comprende. Pero yo sé que también me equivocaba en eso porque él tiene otra realidad y ahora que lo veo también es eso lo que viví, ¿no? Lo que presencié de él, que su realidad y con mi realidad estaban chocando y en algunas cosas no coincidían en lo que Dios hacía el manejo en la vida de cada uno y fue muy desafiante eso. De alguna forma, como experiencia, yo lo terminé eso un poco mal
porque no me sentí como queriéndole, o sea, él vino a mí para que yo le ayude en algo, pero en lugar de eso salimos medio como que raro la situación, Ujú. pero después, tiempo después, se iba acercando y íbamos hablando un poco más normal, pero lo tomé como algo desafiante, como que esta es una charla de muchas que seguro vamos a tener. No sé si tiene algo que ver con lo que es la pregunta. Totalmente, totalmente. Gracias por compartir la experiencia. Sí, es cierto, ¿no? Como esto del saber que yo tengo, por ahí yo me parece bueno, que va por ahí o que entendemos lo mismo sobre las mismas cosas y entonces a veces, porque hay otras personas que seguramente con las que nos vinculamos que todo es más fácil, ¿no? O que hablamos como del mismo idioma, ¿no? Y con otras personas a veces sentimos que aunque hablamos español, es como el otro habla en chino y yo hablo en español y no hay manera, ¿no? Entonces es como y también esto que vos decís de la edad está bueno, ¿no? A veces es como pensar bueno, que en las diferentes edades todos pueden enseñarnos alguna cosa, ¿no? O pueden haber aprendido algo distinto a lo largo de la historia y por ahí eh, qué sé yo, a mí me ha pasado varias veces con niños que me dicen preguntas que jamás yo lo hubiera pensado en mi vida y me dejan tecleando, digamos, en relación a mi fe o pensando, bueno, ¿y cómo es esto? Que podría ser esa opción o esa pregunta no me la hice o por ese camino yo no fui. Entonces, lo que está bueno por ahí, esos encuentros a veces son difíciles, pero nos dejan como recalculando y eso también a veces nos hace bien, ¿no? Como decir, bueno, ¿cómo es esto? ¿No? Así que bueno, gracias por compartir. ¿Alguien más? Hola, buenas noches con todos. Buenas Perdón por noches. la tardanza, tenía trabajo. Bueno, yo quiero compartir una experiencia enriquecedora. Bueno, uno generalmente escoge con quién pasar el tiempo, ¿no? Pero en este caso, por cuestiones de trabajo, me asignaron laborar con una persona que es muy sociable. Y en cuanto a habilidades de sociabilidad, yo soy más de afinidad, de profundizar, no tanto de sociabilizar abiertamente, ¿no? Entonces éramos diferentes y yo tenía eh, ese paradigma de que las personas que son muy sociables no llegan a profundizar realmente, ¿no? O sea, sí, saludan a todo el mundo, pero de repente luego no se acuerdan de los nombres de los demás. Bueno, ese era mi paradigma, ¿no? Pero no, o sea, al estar trabajando con ella, estoy trabajando con ella desde marzo, me di cuenta de que es una persona que profundiza bastante, sobre todo en temas de la fe, ¿no? Entonces es alguien que me lleva a pensar, a repensar en algún pasaje y me doy cuenta de que esa concepción que yo tenía de las personas que son así muy extrovertidas y sociales estaba equivocada y en realidad disfruto bastante conversar con ella, a pesar de que de repente tengamos personalidades distintas. Aún hay cosas que, por ejemplo, ella habla y habla todo el tiempo y a veces a mí me gusta estar un poco callada, ¿no? Pero la escucho, pero me sorprende gratamente y es una muy buena influencia, pienso que también para mí. Entonces, es alguien distinta a mí, pero siento que su presencia es enriquecedora. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Gracias por lo que compartís. Qué bueno, ¿no? Encontrarse con personas y es cierto que muchas veces tenemos como esa idea previa, todos tenemos como ideas previas sobre ciertas cosas y qué bueno que se hayan podido encontrar y este enriquecimiento, digamos, ¿no? Y descubrir cosas nuevas. Gracias por compartir. ¿Alguien más? A mí me gustaría compartir en una reunión de madres. Yo trabajo con madres, con niños y con jóvenes. Pero en una reunión de madres estábamos dando un tema y llegó una madre callada, temerosa, y empezamos a hacer un juego así, un juego donde todos podían participar, pero igual no quería participar, era como un dominó.
Y al final, pues, nosotros la involucramos en esto, pero después, cuando ella le tocó hablar, hizo un análisis de la situación de los niños en su comunidad, que era increíble. Que nosotros como facilitadores en ese momento dijimos, no, bueno, hasta aquí terminó la sesión porque ella lo dijo todo. ¿Verdad? Entonces, muchas veces esas personas que están a nuestro encuentro, que nosotros la miramos como esa luz, que están ahí y que están a personas que para mí encontrarlas son como encontrarme ese arco iris de emociones que me enseñan, que me hace, que son, son esas personas tiradoras que me dicen en sus peores momentos o en las dificultades que ella está pasando, pero lo inspiran a uno con lo que ellos dicen y con su ejemplo, porque no, nadie creía que ella iba a decir eso de esa madre, ¿verdad? Y era una madre aproximadamente de unos 35 años, madre soltera, en una condición de vulnerabilidad, pero un análisis que nos dejó, creo que todo el salón quedamos callados, ¿verdad? Porque fue tan bonito en esas palabras tan sencillas, en esas palabras que a uno lo llenan espiritualmente. Y de verdad que en la vida uno se encuentra con esas personas luz, con esas personas arcoíris, les digo yo, que la uno espera. Cuando yo voy a ese lugar, casi siempre me voy para donde ella, porque ella lo llena con sus palabras, lo inspira a uno y cuando, aunque usted ande un poco caída espiritualmente, es de esas personas que lo levantan a uno. Entonces, esa es una persona luz. Solo tenía una consulta, perdón porque es que tengo mala señal, pero las ¿No? palabras gnosis, es que no, yo estoy haciendo apuntes también, pero no escuché bien. Esa es vaciarte de uno y llenarte del Espíritu Santo. Pero la palabra correcta es kenosis, no sé si me puede ayudar. El verbo que aparece es ekenosen, que Es que va ligado a la palabra kenosis, que tiene que ver el significado con vaciarse a sí mismo. ajá. Y la otra que usted mencionó, Yo les vamos a pasar un resumen de esto, lo vamos a subir a la plataforma para que lo puedan tener también. Si les parece, se lo compartimos ahí, así ¿sí? muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, gracias Karina por compartir también tu experiencia. Que bueno, ¿no? Encontrarnos con esto que vos decís, las personas luz o arcoíris, como en esto de que dice Carlos Avellaneda, el misterio del otro, como todo lo que hay ahí, que yo a primera vista no puedo ver, y resultó que había un montón de cosas, y que por ahí no tiene que ver con conocimientos, y hay personas que a lo mejor no han podido estudiar, no han tenido oportunidades de ciertas cosas, y sin embargo, ¿no? La vida, su experiencia, sus vivencias, sus historias, los han como enriquecido internamente, digamos, lo que le ha tocado vivir, y nos pueden enseñar un montón también de todo lo que han aprendido, ¿no? En otros lugares, quizás distintos a los nuestros. Inclusive me estaba acordando una imagen que compartió Sidney Roy, que tiene que ver lo comparó a las personas con un castillo en ruinas. Y a veces encontramos un castillo en ruinas y eso nos permite ver, a pesar de que estar en ruinas y completamente destruido o arruinado, nos permite imaginarnos o tener a consideración lo majestuoso, lo increíble que fue, ¿no? Y que también a veces nos pasa con las personas que son como castillos en ruinas, ¿no? Que nos cuesta encontrar esa imagen de Dios en las personas, por la vida, por su historia, por lo que le ha tocado atravesar, pero que tratemos de imaginar lo que esa persona fue en el momento de su creación por Dios, ¿no? De que es una persona que es imagen de Dios, a pesar de
el estado que pueda estar una persona. Digo, pensemos en alguna cuestión extrema. A veces, vieron que a veces nos cuesta, decimos, ¿qué es lo que tiene de imagen de Dios? ¿No? A veces somos rápidos para juzgar eso, pero esa imagen del castillo en ruinas a mí me ayudó a poder considerar eso y tratar de ir un poco más allá, ¿no? De tener esa imagen y de buscar la imagen de Dios en el otro. ¿Quieres que pasemos a la otra pregunta? La escribo en el chat, así Dale, ¿eh? Si querés la leo yo. En la dale. iglesia, en la comunidad, en mi trabajo, ¿desde qué lugar me acerco al otro o la otra? ¿De quién necesito aprender más o de quién me estoy perdiendo de aprender algo? Esto es para que cada uno lo piense, ¿no? En la iglesia, en nuestra comunidad, en mi trabajo. ¿Desde qué lugar me acerco al otro o la otra? ¿De quién necesito aprender más o de quién me estoy perdiendo aprender algo? Por ahí pensando en todo esto que estuvimos charlando, es como, bueno, que concretamente qué va pasando en mi vida cotidiana, en los lugares donde transito, cómo me voy acercando a esos otros, ¿no? Y eso, y también pensar en una persona puntual, ¿no? Que a lo mejor es como el desafío de la semana, de la próxima semana o las próximas semanas, de quién podría aprender un poco más, ¿no? De quién tengo cerca y capaz que no me ha acercado lo suficiente o no le he dado el tiempo suficiente para poder entablar esa relación y descubrirnos, ¿no? Si alguien pensó algo y quiere compartirlo, está abierto el espacio también para eso. Bueno, yo creo que la vida es un cóctel de aprendizaje. Yo tengo un cóctel de personas, creo, en mi vida que me hacen aprender de ellos. Por ejemplo, más que en la iglesia, porque yo voy a la iglesia, pero más que en la iglesia, creo que, como decían en la lección anterior, el prójimo, ¿verdad? Más que en la iglesia, mi verdadero shalom lo encuentro en mi trabajo, en acercarme a aquellas personas que tienen una enciclopedia de vida. En esas personas, entonces yo siento que mi trabajo me ayuda a encontrarme en el otro y me ayuda a aprender. Entonces me parece que mi trabajo, más que en la iglesia, muchas veces me ayuda a acercarme. Gracias. ¿Alguien más? Estaba pensando, bueno, Karina y yo trabajamos en el mismo lugar y cuando ella mencionaba trabajo, creo que nosotros en algún momento sentimos que, por ejemplo, tenemos reuniones de equipo, ¿verdad? Y se discuten temas de laborales, de cómo nos fue en la semana y situaciones, pero muchas veces nos cerramos, ¿verdad? Como realmente a conocernos como compañeros o más en la parte de la casa o de lo que esté pasando, ¿verdad? Más de amistad. Pero algo que últimamente pasa, ¿verdad? Es en el comedor. Cuando vamos a la hora del almuerzo, es como, bueno, aquí a veces una compañera dice, no, no hablen nada de trabajo. Y ya cuando empezamos a comentar, ¿verdad? Vivencias o situaciones de la casa o anécdotas o experiencias, yo creo que ese es en el momento cuando realmente a veces
vamos conociendo y aprendiendo del otro, ¿verdad? Que más que las reuniones así como formales de trabajo que hacemos. Y nosotros solo vamos, a veces solo el lunes a la oficina y de ahí toda la semana estamos en trabajo de campo. Entonces creo que ha sido a veces más bonito poder como acercarnos más entre compañeros. Gracias, qué bueno tener esos espacios, ¿no? Por ahí la comida nos reúne. Acá en Argentina la comida es espacio de encuentro junto con el mate. Pero digo, qué bueno, ¿no? Poder desde otro lugar, ¿no? Hablando de otros temas de la vida misma y encontrarse desde ahí, ¿no? Y saber quién es ese otro que a lo mejor lo veo todos los días, pero no me he enterado todavía bien qué es de su vida, qué hace, cómo se siente. Qué bueno que puedan tener ese espacio también. Sería un poco eso, conocer un poco más al otro. Por ahí nos falta eso, conocer quién es realmente quien tenemos cerca para después poder ver qué podemos tomar o aprender a esa persona. Por ahí nos falta el paso previo de conocer realmente al otro y eso nos va a llevar después a ver qué podemos tomar, descubrir de él. Claro. Tal cual. Evitar creer que ya sabemos quién es el otro y permitir que el otro nos cuente quién es, ¿no? Y ahí después, bueno, ver qué pasa en ese intercambio, ¿no? Como permitirse la sorpresa y el descubrir a ese otro, ¿no? Pensaba en un mal de este tiempo, ¿no? En el tiempo, ¿no? Que el conocer al otro necesita tiempo, ¿no? Necesita dedicar tiempo para conocer al otro. Y, y pensaba en esta imagen del hacer campamento, ¿no? En los campamentos, quienes han ido de campamento, se comparte todo, ¿no? Desde que uno se levanta hasta que uno come, hace actividades, se va a dormir, lo bueno, lo malo, todo salen, ¿no? Tenemos un dicho esto de que se muestra la hilacha, ¿no? Eh, todo, nos damos cuenta de todo lo que sucede en la vida de la persona. Entonces, qué importante sería poder dedicar tiempo, así como distendido en ese almuerzo, eso, Carol, que contabas, porque son espacios donde uno está más relajado para poder conocer al otro, además de los momentos que se comparten a nivel laboral, ¿no? Y también esto, ¿no? De estar atentos a esas señales, a esas cosas que podemos aprender de los demás. Yo recordaba que en los talleres con adolescentes cuántas cosas, o con niños, cuántas cosas que salen y que podemos aprender de ellos, ¿no? Y que si no estamos atentos, prestando atención, escuchándolos, nos estamos perdiendo mucho. Ahí Ana Cecilia dice, estamos afanados y pasamos muy rápido de los demás. Es cierto, ¿no? El poder detenerse, bueno, es un desafío en este tiempo que vivimos. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Compartir algo? Y pensaba, mientras tanto, si alguien quiere decir algo más, lo puede decir, bueno, a lo largo de mi vida me fui dando cuenta que había sido más enseñada en la iglesia, ¿no? Principalmente como para enseñar más que para escuchar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer desaprender esa forma, ¿no? Entonces, por ahí, como que somos enseñados para, bueno, hay que decir esto, esta es la lección, esta es la, ¿no? Y a veces eso es todo y después termina la actividad y ya nos vamos, ¿no? Y no hay espacio para escuchar. Y en el medio de la reflexión, qué tiene el otro para compartir, ni después también saber qué le va pasando, quién es ese otro, entonces qué importante es que también esos espacios se den en todos el tiempo que tengamos con otros, ¿no? No es solo lo que yo tengo para decir, sino cuánto puedo escuchar de los demás en esos espacios, ¿no? Jugar Sí, las dos posturas de escuchar
mejor acercarse al otro para escuchar, no lo mejor para enseñar, para dar, sino también, hay veces que el otro necesita eso, que alguien le vaya y se sienta ayudado, que está ayudando al otro. Ujú, Prestarse para que el otro lo pueda ayudar a uno. ujú, Me No ha por ahí la pasado a postura mí, de ayudar, de dar constantemente, sino también esa postura de acercarse al otro para que el otro tenga la posibilidad esa de poder dar, de poder ayudar. ujú, ahí justo como decía Fernando, me ha pasado a mí que en el trabajo yo estuve cambiando, como dije antes, soy de cambiar mucho de trabajo, pero siempre por algunas circunstancias, porque me mudo, porque pasa algo y siempre me cambio. De alguna forma, viéndolo como lo estábamos viendo, en este último trabajo en el que estoy tengo compañeros de trabajo jóvenes. Son chicos jóvenes y de alguna forma no conocía mucho de ellos. En los trabajos anteriores, en donde había mucha gente, casi no se podía hablar con ninguno porque el trabajo era muy excesivo. De alguna forma había muy poco tiempo para tener una charla. En este tiempo aprendí que aprendí un poco yo desde mi parte, comparando los anteriores trabajos, que no solamente tengo que dejarme llevar por los prejuicios de las personas, mis propios prejuicios para tratar de calificar a alguno y directamente acercarme o no acercarme, porque a veces me pasaba. Y en este último trabajo aprendí un poco más, justo como decías vos, de que hay que aprender a escuchar más y capaz también callar menos, ¿no? Porque de alguna forma cuando nosotros estamos hablando y nos dejamos llevar por el prejuicio, damos, creo que, supongo, ¿no? A mí me pasaba ideas de lo que capaz es lo que creo que él quiere escuchar y me pasó en los anteriores laburos, pero en este nuevo que estoy, hay un chico y de alguna forma trabajo con él en el depósito y nos vamos conociendo en medio del trabajo, charlamos, hablamos, pero de alguna forma lo voy conociendo, no, porque de alguna forma siempre estaba en mi mente muy, muy de cristiano, voy a decirlo así, en donde yo tengo que ir directamente a evangelizar, a contarle de Dios y todo eso. Pero de alguna forma, primero aprendí a conocerlo a él. Empecé pregunté por él, con dónde vivía, y él me empezó a contar sus cosas, empezó a abrirse de confianza y vi que ahí estaba el elemento clave, que a veces nos olvidamos de que las personas son personas. ujú. Y es algo que justo en este nuevo trabajo que estoy, lo estoy viendo y veo que de alguna forma esos tiempos de calidad hacen que con él tenga una mejor relación tanto de compañero laboral como también un amigo que se está volviendo. Así que nada, es una experiencia. Gracias. Que está bueno lo que decís, pensaba en esto de que eh, Jesús a veces, bueno, a veces hablaba, muchas cosas decía, pero también caminaba con la gente, iba, recorría, charlaba, ¿no? Y entonces por ahí esto de, de lo que nos han enseñado de contar de Dios directamente, como que poner en palabras eso, y bueno, y también podemos el acercarse a otro y el conversar y el estar ahí y compartir ese tiempo de comunión también es como llevar a Jesús a esos espacios donde nosotros estamos y compartirlo de algún modo, ¿no? Aunque por ahí no digamos Jesús, hay otras maneras donde lo estamos compartiendo igual, ¿no? Y, y está bueno eso, ¿no? Gracias. Pensaba, me traía a la mente muchos encuentros con otros y otras. Y, y esta frase que a mí me gusta, pero porque me la he apropiado realmente, ¿no? Que el encuentro con otros siempre nos transforma, ¿no? No salimos igual de cuando nos encontramos con otro. Entonces, qué bueno sería también saber que el encuentro de otros con nosotros los transforma, ¿no? Que no solo nosotros salgamos transformados, sino que el otro también pueda salir transformado. Eh, Sería realmente lindo saber que es un encuentro para bien, que nos haga crecer y no que estemos siendo de tropiezo para que el otro tenga una vida plena y pueda desarrollarse de la mejor manera posible, ¿no?
¿Alguien más quiere compartir algo más? Si no, vamos a compartir una lectura para terminar. Pero bueno, en esta semana, como a los que se sumaron más tarde, les contamos que hay un foro que tiene que ver con cosas, su camino recorrido, y que para nosotros es importante que puedan compartirlo. Entonces que está bueno que todos puedan participar en ese foro. Se pone responder o se pone iniciar nuevo tema o una cosa así, para que sepan cómo se participa en el foro, si no saben cuál botón es el que hay que tocar. Y, y además de eso, hay otra parte en la tarea, pero ambas cosas son parte de la tarea semanal, ¿sí? Se debe hacer todo para poder completar todo lo que tiene que ver con la tarea semanal. Bueno, Ailén, no sé si vos querés decir algo o leo lo que tengo acá para compartirles. Después les mandamos una foto también para que lo tengan. Es de nuestro amigo Pablo Laguibe, que también les compartimos los otros días, compartimos una lectura de él, ¿se acuerdan al finalizar? Bueno, esta es otra. No tenemos un líder encantador. No nos gustan los encantamientos, que son muy lindos en los cuentos de hadas, pero en la vida un poco menos. No seguimos a ningún iluminado que nos guíe en el camino al éxito. Y tampoco nos convence mucho eso del éxito. Escuchamos mejor a los amigos. Y como eso nos juntamos, como gente común que se escucha mutuamente. Suele pasar que los que buscan a Dios acepten los mandatos de los que hablan bien, o saben mucho, o gritan más. No es nuestro caso. A nosotros el que nos gusta es Jesús, el que lavaba los pies de los demás, el que puso como ejemplo a un niño, el que trató a las mujeres como a iguales, el que estableció el amor como principio y no la autoridad de los que saben, el que nos quiere libres. No podemos ofrecer campeones, ni gurúes, ni caciques, ni traductores de Dios, ni a nadie que pretenda ser más que su vecino. Solo tenemos a Jesús, el que un día les dijo a sus discípulos: yo a ustedes, a partir de ahora, los voy a llamar amigos. Bueno, esperamos que este tiempo de reflexión, lindo escuchar su caminar, su historia, conocerlos un poco más, nos haya interpelado para poder seguir reflexionando, poder seguir leyendo. Los animamos a leer, a mirar los videos. Es bastante dinámico lo que hay en este módulo y en esta semana, así que los animamos y inclusive algunas cosas desde el humor, así que los animamos a seguir avanzando, y cualquier inquietud que consulten, y que bueno, sea de crecimiento para todos. A nosotros nos gusta leerlos y en eso crecemos también de lo que aportan ustedes. ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna duda? Voy a detener la grabación.